Esta es una serie de videos que vamos a hacer para poder explicar cómo es que una radiculopatía o una enfermedad compresiva o inflamatoria de las raíces de los nervios pueden provocar dolor a la espalda y hacia la pierna. Yo creo que lo primero es hacer un repaso pues anatómico, rápidamente, muy por encima, solo para poder entender por qué es que cosas que pueden suceder en la columna vertebral, propiamente digamos en la zona lumbar, y esto puede dar dolores hacia el glúteo, hacia la rodilla, hacia la pantorrilla, hacia el pie, y es más común de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver, aquí tengo una maqueta de lo que es un segmento de la columna vertebral propiamente a nivel de la zona lumbar. Esto es una vértebra, está en este momento transparente, ahora van a ver por qué. Y esta, que no es transparente, pero se supone que es una vértebra y otra vértebra. Vamos a suponer que esta es L4, donde ocurren la mayoría de los problemas, L4, y L5, donde ocurren la mayoría, digamos, de las hernias o compresiones a nivel nervioso. Lo que está en medio de las dos vértebras es lo que llamamos nosotros el disco intervertebral, ¿okay? Es un material que tiene una condición hidráulica, como lo van a ver ahorita, vean ustedes cómo se mueve, y es lo que permite él, junto con todos los demás de la columna, poder hacer que nuestra columna se mueva y pueda amortiguar el peso, digamos, axial de la columna, ¿okay? Entonces, en situaciones normales tenemos un disco que lo que hace es separar una vértebra con respecto a la otra. Como les dije, esta vértebra de acá, adrede, está transparente, pero para que podamos ver qué es lo que contiene el disco por dentro. Entonces voy a darle vuelta y quiero mostrarles cómo en el interior de ese disco, seguimos hablando de esta estructura, ¿verdad? No de esta, sino de esta, donde tenemos un espacio representado de color azul, que significa el núcleo pulposo, ¿verdad? Que es un material viscoelástico que se encuentra dentro del disco intervertebral. Como le digo, en situaciones normales este núcleo pulposo se encuentra dentro y alrededor está como el anillo fibroso, que viene a ser una función como de cinturón, como de una faja protectora de ese núcleo pulposo, ¿okay? Entonces, seguimos con el repaso. Entonces, vértebra, vértebra, disco, y si nos vamos a la parte posterior de esta estructura, vamos a decir que esto es el estómago y esta es la parte de atrás de la espalda. Nosotros nos vamos a colocar en esta posición y vamos a ver que tenemos en su parte posterior estas carruchitas, que es lo que nosotros nos sentimos cuando nos tocamos la espalda, que son las apófisis espinosas, ¿okay? Vean ustedes que entre cada una está conectada íntimamente por ligamentos posteriores que la hacen que se mantenga en una posición. Aunado de eso, tenemos en color azul y rojo las carillas articulares, que también pueden ser procesos que se inflamen y provocar dolor de espalda, pero estas representan un porcentaje muy bajo de los dolores de espalda, pero también existen, ¿okay? Representado, digamos, de color amarillo, o este color, es básicamente lo que llamamos la médula espinal, y propiamente lo que estamos hablando en este caso, en estos niveles, es de las raíces nerviosas, porque ya no hay tanto médula espinal, sino lo que hay realmente es raíces que simulan la cola de un caballo, por eso se llama caudequina, ¿ok? Bien, si me voy más, vamos a ver si se logra ver acá, lo que vamos a tener es las raíces, múltiples raíces que están envueltas por este saco, ¿verdad? Ahí las envuelve de tal manera que esto se le llama saco dural, que es simplemente un tejido de meninge, ¿verdad? Es una meninge que envuelve a las raíces de los nervios para que queden contenidas en el espacio. Obviamente, pues cuando existe alguna perturbación en el disco intervertebral, y las perturbaciones que se conocen son los abombamientos, las protrusiones de esto. Básicamente es como si fuera una llanta que se le sale
un pedazo de la goma hacia afuera y que empieza a compresionar estructuras que podrían provocar dolor. Entre esas están pues las raíces de los nervios, y quiero que vean ustedes acá cómo esto es una raíz de nervio con su ganglio, ¿verdad? Y con sus estructuras específicas. Este es un nivel, este es otro nivel y estas en otro nivel. Vean ustedes que cuando existe algún tipo de abombamiento si el disco tiene algún tipo de lesión, si el anillo fibroso propiamente tiene algún tipo de lesión, se va a provocar ese abombamiento. Vean ahí otra vez. Vean la raíz del nervio, que sería esta que está acá. Vean ustedes cómo la puedo comprimir con un abombamiento. Vean ustedes cómo se mueve la raíz. Eso provoca las típicas compresiones de la raíz nerviosa, y esto puede provocar dolor, parestesia, que serían hormigueos, o debilidad hacia la nalga, hacia la pierna o hacia las piernas, depende del nivel donde esté. ¿Okay? La investigación nos ha demostrado que no podemos ser tan simplistas de pensar que solamente es una mera compresión la que provoca esta cantidad, digamos, de síntomas que puedas tener, digamos, un paciente. Pareciera que existe una alteración isquémica, y esta alteración del flujo sanguíneo hacia la raíz del nervio puede ser también altamente irritativa y provocar una serie de procesos inflamatorios no deseables dentro de la raíz del nervio. Este material del disco, digamos, puede verse pues a esta alteración sanguínea, pero también existe una gran hipótesis que cada vez cobra más fuerza y recientemente se ha publicado, que es como una especie de respuesta autoinmune. La raíz nerviosa no sabe que existe un núcleo pulposo, y este núcleo pulposo, al salirse y provocar un contacto directamente con la raíz puede tener una respuesta autoinmune de defensa y provocar irritación, inflamación y dolor. La otra posibilidad es que este mismo contenido de núcleo pulposo, que todavía está por demostrarse, se dice que tiene componentes irritativos de la raíz nerviosa. Entonces vean ustedes como no es solamente un proceso de compresión, que claro puede ser el factor, sino que también hay otros componentes que pueden estar mediando en el proceso doloroso del paciente. Por eso es que no podemos ser tan simplistas de pensar que es una sola compresión, y que una vez que descompresionamos la raíz del nervio, pues el paciente va a dejar de tener dolor. En la gran mayoría de los pacientes esto puede pasar. Yo descomprimo la zona y la sintomatología se ve bastante. Pero hay otro grupo de pacientes nada despreciable que, a pesar de que hemos quitado la compresión por diferentes medios, el factor doloroso y de irradiación todavía está presente en el paciente. Y esto se debe porque esta química desfavorable, esta sopa química, todavía están dando estragos a nivel nervioso, y esto también es de suma importancia entenderlo para que el paciente, para poder transmitírselo al paciente, para que entienda que es un proceso donde probablemente va a tomar más tiempo para que los resultados de la descompresión se puedan ver en manifiesto. Acá podemos ver cómo un mismo segmento intervertebral del disco puede dar afección a una o a varias raíces. Vean ustedes cómo tengo aquí vértebra L4, vértebra L5, y acá lo que tenemos es el disco. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos el disco de L4 y L5 con algún tipo de protrusión o alteración, va a depender de la zona del disco donde se esté dando esa protrusión. Por ejemplo, si la zona del disco que está protruida es cerca del foramen de L4 o L5, pues la raíz de L5 de L4 en este caso es la afectada por la compresión donde se está dando. Si la compresión es más central, posterocentral, es altamente probable que lo que se agarre es la raíz de L5. Esto es L5, perdón. Esto es L5. Y esta raíz de L5 puede ser la que esté compresionada, porque todo este nervio a partir de acá va a estar alterado sensitivamente o motoramente y provocar
la lesión a nivel de L5, siendo el disco de L4 el que esté afectado, o el disco entre L4 y L5 el que esté afectado. Esta es una imagen que mostramos para determinar exactamente la anatomía de una raíz nerviosa, y ven ustedes cómo este estudio reciente, el 2019, nos demuestra que existe una interconexión entre estas raíces nerviosas, lo cual nos podría indicar por qué no necesariamente donde el paciente refiera dolor es exactamente el nivel donde está la compresión, porque este estudio nos demuestra que hay una importante interconexión entre raíces nerviosas que podrían hacer simular el dolor en un nivel cuando realmente está en otro. Los abombamientos, vamos a ver que esto es una vista coronal, eso quiere decir que es como de arriba hacia abajo. Aquí tenemos el disco y aquí tenemos la parte posterior de la vértebra. Si recuerden la imagen que les puse anteriormente, es como si viéramos de abajo hacia arriba, de esta manera, ¿okay? Entonces, como pueden ver, donde se encuentra el disco intervertebral, y básicamente los abombamientos es cuando nos salimos de este contorno punteado de color rojo, el área del disco. Entonces, por ejemplo, podemos tener un tipo de abombamiento generalizado del 100%, como pueden ver ustedes, aquí está el área de circunferencia y vemos cómo se sale de su contorno, ¿verdad? Provocando que haya un menor espacio de la salida de la raíz nerviosa. Esto sigue siendo un abombamiento generalizado y por lo general se clasifica de acuerdo al porcentaje de material o estructura que se sale de su sitio. En los abombamientos cumplen con el requisito de que siempre son más del 25% del área total. Aquí tenemos uno más, es un poco más localizado, esto es un 60 o 75%, pero lo principal es que siempre es mayor al 25% del área total, y siguen siendo abombamientos y están contenidos porque a pesar de que se salen de su área, todavía están contenidos, no hay una ruptura específica del anillo fibroso. Nuestras clasificaciones, lo que son las protrusiones, que tienen que ver o se clasifican de acuerdo al área, igual que en los abombamientos. Las protrusiones se caracterizan por tener menos del 25% del área de salida de su sitio anatómico, como por ejemplo en este caso, que es de base ancha, pero definitivamente es mucho menos del 25% de la circunferencia total. Entonces es como más específica, es en un área más específica, menos del 25%, pero estas son de sintomatología también de mayor sintomatología por estar contenido en un área muy pequeña. Entonces tenemos este tipo, tenemos esta otra. La diferencia de esta es que tiene una base ancha, ¿okay? Y esta es un poco más contenida y su base es bastante delgada. Lo que las diferencia mucho es que esta puede regresar a su sitio anatómico de mejor forma porque su base es mucho más ancha que esta, que su base es mucho más delgada, y entonces es más difícil que su contenido regrese a su sitio anatómico por ser un embudo y ser más difícil su retorno. Luego tenemos estas que dan mucha sintomatología, que ya son extrusiones, ya es cuando el material se ha salido, ha roto, ya no están contenidas, sino que están por fuera. Estas obviamente tienen mucho más sintomatología, es una radiculopatía bastante marcada, los pacientes tienen mucho dolor y hay más reacción inflamatoria, ya que hay una estructura en el canal raquídeo, y esto provoca mucha sintomatología, pero a la vez también el cuerpo tiene una capacidad más grande de poder reabsorber esto, de fagocitar esto. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las consecuencias de estas compresiones que pueden existir a nivel nervioso. ¿Cuál es el resultado de esta compresión que se da y a qué nivel se da? Entonces, debido a una compresión, tenemos varias cosas. Podemos tener la isquemia, que ya hablamos un poco, que esa alteración del flujo sanguíneo puede provocar una alteración de la función, pero también un proceso inflamatorio, una reacción química inflamatoria también puede llevarnos a una inflamación que nos lleve también a un proceso de alteración de la función. Ahora, como producto de estas compresiones o estas inflamaciones, estas alteraciones químicas,
nos van a dar diferentes consecuencias. El dolor, la pérdida de la función, la pérdida de la fuerza, la pérdida de reflejos, los hormigueos, las sensaciones de pinchazos, de agujas, todo este tipo de alteraciones pueden ser el resultado de algún tipo de alteración a nivel de la raíz nerviosa. Pero lo más importante yo creo que es poder definir cuáles de estas alteraciones son las que tiene mi paciente. Por ejemplo, no es lo mismo un dolor somático referido. A esto me refiero a ese dolor que se origina en una zona, pero su causa es originada en otra zona, ¿ok? Nosotros tenemos muchas estructuras anatómicas muy enervadas que tienen muchos nociceptores, el disco, la cápsula articular, los músculos, los ligamentos, y cuando alguna de estas estructuras se ve alterada, es normal encontrarnos un dolor somático referido a una zona de distancia. La característica principal que tiene el dolor somático referido es que es difuso, es sordo, más profundo, y conforme se va alejando de la zona vinculada con el problema, el dolor es cada vez menos, ¿okay? Entonces, sí podemos tener alteraciones somáticas a nivel lumbar que podrían dar un dolor referido a distancia, hacia el glúteo, hacia la pierna, pero conforme este se va alejando, este pierde su intensidad y podría determinarse como un dolor somático referido. A diferencia de lo que es un dolor de origen radicular, del que venimos hablando hace rato, que sabemos que es un dolor punzante, que es un dolor agudo, que se dispara por toda la pierna, y sobre todo porque no es un dolor sordo ni profundo, sino que es una banda estrecha, muy estrecha, y esto sí es sinónimo de una alteración de la raíz nerviosa y describe el síntoma como tal. Si usted puede imaginar cuando se golpea el nervio cubital y esa sensación de ardor y descarga eléctrica hacia los dedos de la mano en el borde cubital, si usted logra imaginar eso, podría darse cuenta de cómo es un dolor radicular por medio de una compresión nerviosa en estos pacientes. Un dolor que de la misma intensidad, imagínese que va desde la espalda y que llega hasta la pierna, hasta el pie inclusive. Entonces no es extraño encontrarse pacientes con un dolor radicular intenso que se asocia con síntomas de depresión, porque solo traten de imaginar esto todo el tiempo en su pierna. Tenemos otro fenómeno que es muy importante, que es la radiculopatía. Vean que teníamos el dolor radicular y ahora tenemos lo que es la radiculopatía. La radiculopatía pues no es para nada una experiencia dolorosa, sino que es un hallazgo clínico de una alteración, ¿verdad?, de esta conducción nerviosa, motora y sensorial. O sea, que es la consecuencia de una compresión y tiene varias características. Es motora, ¿verdad? Los músculos están más débiles, o sea, los músculos que propiamente están inervados por esta alteración a nivel del nervio espinal. Hay un reflejo que está dañado, por eso se pierden muchas veces los reflejos, y también hay una alteración sensitiva donde no es dolor precisamente lo que estoy hablando, sino es una sensación reducida, hay una ausencia, digamos, de un área definida inervada por la misma compresión o por el daño del nervio espinal. Entonces ven ustedes que la radiculopatía es una consecuencia clínica de una compresión radicular, pero no necesariamente, no está acompañado, no tiene nada que ver con el dolor. En cambio, el dolor radicular sí. Entonces es muy importante, porque a la hora de nosotros poder definir una clínica de un paciente, tenemos que definir si el paciente tiene dolor radicular y si tiene una radiculopatía. Por último, tenemos otro fenómeno bien conocido, que son las parestesias. Y es que las parestesias siempre se han creído que vienen acompañados o que son el resultado de una patología, y realmente no lo es. O sea, la parestesia, que es básicamente esa sensación de alfileres, de agujas, de hormigueos, esa sensación extraña que tiene el paciente, siempre y cuando no venga con una alteración reducida de la sensibilidad, se le considera como un fenómeno, digamos, modulador del sistema nervioso central, más que de una compresión de la raíz nerviosa. Entonces, no se le considera como una radiculopatía como tal, sino que es simplemente una respuesta
del sistema nervioso central a una compresión de un nervio. Entonces, pareciera que es como una respuesta más natural o una respuesta, digamos, sana tener parestesia, siempre y cuando pues no venga acompañado de esa sensación de pérdida de sensibilidad, que el paciente sobre todo lo manifiesta como un acolchamiento en alguna parte a distancia en la pierna. Entonces, el hormigueo más ese acolchamiento, ahí sí estamos hablando de una alteración importante, pero pareciera que la parestesia es una respuesta moduladora del sistema nervioso y bueno, esto está todavía estudiándose, no es algo en concreto, pero parece que por allá nos lleva la investigación. Entonces vean ustedes que a manera de resumen, tanto el dolor somático referido, lo que son el dolor radicular, la radiculopatía, las parestesias son conceptos con un sentido preciso muy diferente, ¿okay? Que pueden estar juntos, o sea, pueden estar simultáneamente en un paciente o de forma individual, pero cada uno de ellos nos dicen hechos reales diferentes. Entonces es muy importante cuando yo estoy haciendo mi valoración ver cuál de estos efectos o cuál de estos hechos realmente están presentes en el paciente, porque lo más normal es que aparezcan simultáneamente varios de estos, pero quiero que entiendan que cada uno de ellos nos dicen cosas o hechos reales muy diferentes uno con respecto al otro.